Cuando el viento soplaba a través de las calles de Tijuana, la tranquila apariencia de la ciudad se vio alterada por un oscuro acontecimiento. En el corazón de esta ciudad fronteriza, donde las luces de neón destellaban en la oscuridad, la justicia se enfrentaba a un enigma. Un hombre de aspecto sereno y humilde había sido llevado ante las autoridades. Su nombre apenas resonaba en los labios de la comunidad. Un albañil que había pasado desapercibido entre las sombras de la ciudad, pero en esa noche su vida se convirtió en un misterio que envolvería a toda la comunidad. Los rumores comenzaron a extenderse como llamas voraces en el viento. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué secretos ocultaba detrás de su aparente calma? La gente se preguntaba si alguien tan común podía ser capaz de algo extraordinario, algo que desafiaría las leyes del orden y de la moralidad. Los periodistas se agolpaban en los pasillos del tribunal, ansiosos por descubrir la verdad detrás de este enigma humano. La historia de este hombre, su pasado y sus motivaciones se convirtieron en el tema de conversación en cada esquina de la ciudad. Y mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche, el suspenso crecía con cada minuto que pasaba. En esa fecha especial, el 25 de enero de 2009, México quedó marcado por un evento que desafiaría la comprensión de todos. Una historia de crimen, de secretos ocultos, bajo una máscara de tranquilidad que dejaría una huella imborrable en la historia del país. En los sórdidos callejones del mundo criminal existía un hombre cuyo nombre resonaba con temor y fascinación: Santiago Meza López, conocido como el Pozolero. Detrás de su apariencia apacible y su labor aparentemente ordinaria de albañilería, se escondía un oscuro secreto que lo había llevado a los confines más sombríos del inframundo. Su apodo, el Pozolero, era el sello de su infame profesión: disolver los cuerpos de los enemigos del poderoso cártel de los Arellano Félix en tambos llenos de sosa cáustica. Por esta tarea macabra recibió un pago de $600 a la semana, convirtiéndose así en un instrumento de la oscuridad a cambio de un puñado de billetes. Su historia era una mezcla de tragedia y desesperación, una mirada a la vida de aquellos atrapados en las garras del crimen organizado. Pero incluso entre los más infames de Lampa, la moralidad y la redención aún encontraban un lugar para brillar, aunque fuera solo un destello débil entre las sombras. Durante años, los Arellano Félix se cernieron sobre Tijuana como un manto oscuro, tejiendo su red de influencia y control sobre la ciudad fronteriza. Eran los amos indiscutibles de la plaza, gobernando con manos de hierro y dejando una ola de terror a su paso. Mientras que el pozole es un plato venerado en la cultura mexicana, la receta de Meza López era una grotesca parodia de este manjar. Meza López tenía una receta muy peculiar. A un recipiente con capacidad para 200 litros lo llenaba hasta la mitad de agua, luego 2 costales de sosa cáustica y al final los pedazos de cuerpos descuartizados. Era entonces que dejaba hervir la mezcla en el fuego por 8 horas para que se desintegraran casi por completo. Lo poco que no se quemaba, como los dientes, las uñas y pedazos de huesos, los llevaba a un terreno baldío, donde los quemaba con gasolina y luego los enterraba. En sus declaraciones señaló que durante 9 años disolvió más de 300 cuerpos. Algunas estimaciones señalan que fueron 650, principalmente por órdenes de Teodoro García Cimentel, alias el Teo, quien primero trabajó para el cártel de los Arellano Félix y después se separó. «Yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre», le decía el hombre a su familia, según comentó su esposa Irma en una entrevista con la revista Proceso. En 2011 empezaron a salir a la luz narcofosas en el terreno conocido como La Gallera, en el ejido de Maclovio Rojas, donde el pozolero enterraba los restos de cuerpos que se resistían a desaparecer. El ejido está ubicado en la periferia de la ciudad y durante meses encontraron entre 14,000 y 15,000 restos de cuerpos en distintas fosas.
Ante la imposibilidad de identificar los cuerpos, las fosas fueron selladas. Entonces, los vecinos se unieron a padres de desaparecidos que habían estado trabajando en las fosas y diseñaron un proyecto para ayudarlos en su búsqueda. El hallazgo más grande ocurrió en agosto de 2017 en un terreno contiguo a La Gallera, gracias a que uno de los sicarios de El Teo dijo a las autoridades que siguieran la búsqueda en la zona. Aquí se encontraron 3 fosas de aproximadamente 1 metro cada una, que contenían al menos 7,000 fragmentos humanos, algunos sin disolver y aproximadamente 2,000 dientes que ya fueron analizados por las autoridades en la capital del país, para cortejarlas con pruebas de ADN de familiares de desaparecidos y darles una identidad en la medida de lo posible. Las hectáreas que el sicario les brindó a las autoridades se trabajó por más de 5 años y durante el transcurso de ese tiempo siempre encontraban restos de huesos humanos. Para los grupos criminales, si no hay cuerpo, no hay delito. Pero a pesar de que descuartizan, queman y disuelven en distintas sustancias a sus rivales, en algunos casos queda algún tipo de resto que puede ser identificable por técnicas modernas. El terreno y lo que se escondía ahí pudo pasar desapercibido porque Tijuana es una ciudad extensa y los grupos criminales tenían corrompidas a las autoridades locales. En una zona que está en la periferia y no es visible, y el punto nodal nos lleva a la pregunta de ¿dónde estaban las autoridades gubernamentales? Cuando menos un 30% de esos cuerpos ha sido reclamado por alguna asociación que ha estado al pendiente de ese tipo de casos. No hay investigación, no hay seguimiento, hay impunidad y son hechos preocupantes. Tijuana es una ciudad atractiva para la operación de grupos criminales y de traficantes de migrantes. Solo una garita por la que cruzan 300 vehículos por hora la separa de Estados Unidos. En el terreno de La Gallera permanecen fotos de cientos de desaparecidos en el piso o pegadas por los padres en paredes semiconstruidas, por quienes en el pasado disolvieron los cuerpos de quienes pudieron haber sido sus hijos. A poco más de 14 años del arresto de Santiago Meza López, alias El Pozolero, la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria en su contra de 30 años y 8 meses de prisión. Los delitos por los cuales El Pozolero fue condenado a pasar más de 3 décadas tras las rejas fueron delincuencia organizada y secuestro. Esta es la segunda sentencia que se dicta en contra de este sujeto, pues en el 2012 le impusieron 10 años de cárcel por delincuencia organizada, inhumación clandestina y asociación delictuosa. El caso del Pozolero de Tijuana es un recordatorio sombrío de la brutalidad y la complejidad del crimen organizado. Su vida y arresto destacan la necesidad de abordar las raíces socioeconómicas y políticas que alimentan la violencia en muchas comunidades. También subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En última instancia, su historia es un llamado a la acción para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado. Y bueno, mi gente, sin más que agregar me despido, no sin antes agradecerles de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final. Nos vemos después en un próximo video. Hasta pronto.